Bueno, entonces decíamos punto y seguido. Espero que no haya dudas, si no, con todo gusto lo seguimos explicando, pero creo que se hizo una muy buena explicación del tema, ¿no? De que nosotros tenemos, bueno, nuestra parte, ojo, otra vez, nada más rapidísimo, ya sabemos, sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal, todo lo que está alrededor, sistema nervioso periférico, se acabó, así de sencillo. Entonces, en el sistema nervioso central vamos a presentar, pues, otra vez, Kinder sorpresa, se rompe dos mitades, la parte consciente, o podríamos inclusive decir la sensitivo-motora o sensitimotora. No, sí, sensitivo es guión motora, ¿no? Que es lo que nosotros ahora sí, de forma consciente, percibimos los estímulos del exterior y que se interpretan. Pregunta capciosa, ¿dónde dijimos que se interpretaban todas las sensaciones, todo lo sensitivo en nuestra corteza? ¿En cuál lóbulo? Si lo saben, ahí les va. A ver, vámonos recapitulando, porque esto sí es importante que lo tengan bien claro. No nada más conmigo, pues ya lo verán también en todas y en cada una de sus asignaturas de información. A ver, lóbulo frontal. Vámonos sabiendo el esquema para facilitarles las cosas. A ver. Uy, es que este sí no sirve. A ver. Vámonos rapidín y rapidón de preguntón. Ahí está la representación de nuestro sistema nervioso central, específicamente el encéfalo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que desde... A ver, inciso A, pregunta capciosa para todos, pregunta general. ¿Cómo dijimos que se le llamaba también al bulbo raquídeo, que es la parte más caudal de nuestro encéfalo? O sea, su sinonimia. Si lo saben, a ver, si no. Jacobo, ya que usted fue el último, por favor, y que está muy activo y participativo, ¿nos puede recordar cómo se le llama, aparte de bulbo raquídeo, la otra forma como se le conoce y se le encontrará a esta parte del encéfalo? ¿Sí nos escucha, Jacobo, o ya se desconectó? Sí, Ya se nos fue a no, no, dormir. no, sí estoy, sí, profesor. Solo Excelente, perfecto, eso es todo. estoy recordando Revisando los porque apuntes. mm, no, 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 es que sí lo sé, sí lo sé. Ah, ok, perfecto. Entonces nos Ah, daría muchísimo agrado, gusto y placer que nos recordara que de qué otra forma le decimos al bulbo raquídeo. Y por eso le dije el artículo la, el femenino. La. Es más, le vamos a dar una pista para que vea que a todos ayudamos. Y aparte acuérdese que no es que está muy bien equivocarse, no pasa nada. No estamos en examen, porque para eso tenemos todas estas sesiones de aclaración y de preguntas y de todo este tipo de información. Porque ya un examen, pues por eso estamos examinando a ver si es cierto que lo que se está diciendo y lo que se está compartiendo se está entendiendo. Entonces, a ver, ya, esto es el encéfalo, ¿no? Ya está ahí todos de acuerdo. Entonces, de aquí para abajo, esto es la médula espinal. Yo creo que también todos ahí no hay ninguna duda. Entonces, si es la transición entre la médula espinal y el encéfalo, le vamos a conocer también como médula ¿qué? Al bulbo raquídeo. médula Y empieza con la vocal O. Y oblongada. no es efectivamente. Fíjese nada más que interesante, así es. Yo le sugeriría a usted y a todos, por favor, anoten esas sinonimias. Es mi recomendación, pero digo, porque obviamente, no, ya, no se los puedo preguntar en el examen. Bueno, no se crean, tal vez sí, por si lo mezclo con el endocrino, pero no tendría nada que ver. No, está bien, ya están a salvo en ese caso, pero bueno, yo sí le sugeriría como recomendación que nos vayamos aprendiendo esos términos. O sea, ok, para nosotros vamos a seguir utilizando los términos que comúnmente estamos usando, que es el bulbo raquídeo. Y usted mismo, Jacobo, para finalizar con la interacción, después del bulbo raquídeo, hablando hacia la parte superior, es decir, lo que seguiría del encéfalo, ¿cómo le llamamos a esa parte del tronco encefálico? Lo del medio, después del bulbo raquídeo o médula oblongada. La Ay, ay, panzota, ay. ¿se acuerda de la panzota? Sí, 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 sí. Ah, Que dijimos, o se llama protuberancia y también empieza con una vocal A, o se llama puente de ay, quién. no me diga. Ah, fuente de. Ajá. Ah, Como cuando decimos, ah, no traes, si no traes billetes, no traes qué. No traes feria, no traes de fuente, qué otra manera sí, conocemos al dinero entre sí, nosotros. pues sí, feria, ¿no? No, O bueno, algo cuando así. es que no traigo.
no, es que si le digo la palabra coloquial de Marolio. dinero, me lo va a decir muy bien. O sea, es la intención. Bueno, se la arrebataron. Cuando decimos no traes varo, bueno, no sé si ustedes utilizarán a lo mejor los millennials, una década más joven que un servidor, tal vez no, yo creo que sí, ¿no? Pero de todas maneras conocemos esa palabra y esa expresión. Ah, es que no traigo varo. Ah, no te apures, yo lo pago. O vámonos por unas cervezas. No, pues no traigo varo. Entonces el puente de Barolio es la parte intermedia del tronco encefálico, o también le conoceremos como la protuberancia anular. Pero bueno, esas no eran las preguntas, pero gracias por su participación, Jacobo. Le sugiero que no se le olvide, o sea, bueno, sí se vale que se le olvide, tal vez porque no lo tenemos presente todo el tiempo. Ya conforme vaya ejerciendo su profesión, claro que no se le va a olvidar porque lo va a tener que tener bien claro. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Profe, Estamos comenzando, están en su formación. A sus órdenes. dijo que el bulbo raquídeo era la médula, ¿qué? Oblongada. Oblongada. Es más, miren, vamos a spelling. ¿Cómo se dice en español? Se me está olvidando el idioma. No, no se crean que exagerado. Deletrear, perdón. Se lo vamos a deletrear. Oblongada. Es O de Oscar, B de bueno, L de Lalo, O de Oscar otra vez, N de no o N de Nancy, G de Guadalajara, A de agua, D de dedo o de David y A de agua al final. Oblongada. Médula oblongada. Pues de repente algunos autores, ahí sí será indistinto porque como pues sabemos que es la transición entre la médula espinal y el encéfalo, pues se les facilita, se les hace, pues inclusive estoy dentro de esa categoría que apruebo que pues sí es una médula oblongada, pero también entiendo que el bulbo raquídeo, ¿por qué? Porque es parte del tronco encefálico y la zona limítrofe del encéfalo y la médula espinal. Por eso les insisto, o sea, si se lo aprenden de una u otra forma, nos entendemos entre todos los que nos dedicamos a todo esto que tenga que ver con las ciencias de la salud y de la neuroanatomía. Entonces, pero como ustedes gusten y prefieran, si quieren decirle bulbo raquídeo, pero ya por si acaso alguien les dijera, no, es que en la médula oblongada y que cuando pasa la neurona motora inferior, ok, sí, el bulbo raquídeo, la parte inferior, toda la parte caudal más basal de nuestro encéfalo. Y así de sencillo, así de claro. Pero mi recomendación nada más. Entonces, bueno, la pregunta inicial era, porque ni me acuerdo de, sí, ya, de las neuronas sensitivas, pero a ver, rápidamente recapitulando. Entonces, a ver, pregunta general, ¿para qué me sirve a ver, ¿cuáles son los lóbulos en los que se divide el cerebro de nuestro encéfalo? La parte más superior apical de nuestra corteza, tanto hemisferio izquierdo como hemisferio derecho. Acuérdense del reflejo de espejo porque somos animales con simetría bilateral. Entonces, ¿cómo se divide nuestro cerebro? Por favor, ¿quién me lo puede decir? Es más, ahí lo tienen, nada más hay que decir los nombres. O si no, ¿Los vamos a lóbulos? agarrar a, ¿Refieres a los lóbulos? exactamente, los nombres de los lóbulos. Y Mm. claro que su inciso B, el nombre del lóbulo y cuál es su principal función. Si no hay un valiente, ahorita vamos a agarrar ahí para que hagamos todo una chilaquilada de, de lóbulos. A ver, por usted, Yo. Diego, usted era Diego, ¿verdad? El que estaba... ok, Ah, ¿usted es bueno, Citlali? sí que los diga Diego entonces. Como quieran. A ver, Diego, ¿usted nos puede compartir, por favor, uno de los lóbulos que conforman el cerebro y su función? Uno de los El, cuatro, no importa, no le voy a el exigir los cuatro. frontal y es el razonamiento. Ok, ok, perfecto, excelente. Hace un poquito más de cosas, pero estamos de acuerdo, así es. Tiene que ver implicado muchísimo con la reflexión. Así es, y con el juicio, la toma de decisiones y sobre todo, acuérdense que usted mismo, Diego, y lo dejo tranquilo, se lo prometo. ¿Cómo dijimos que se le llamaba a ese espacio, a esa invaginación o esa, para no, bueno, esa cisura, pues sí, es propiamente neuroanatomía, la cisura que separa el lóbulo frontal del que le seguiría inmediatamente en la parte posterior? ¿Se acuerda cómo se llama, ¿El de Rolando? Diego? Efectivamente, la cisura de Rolando. ¿Por qué lo mencionamos? Porque también allí, es decir, hablando en el lóbulo frontal, como usted nos acaba de recordar perfectamente, que sí tiene que ver muchísimo con las capacidades cognitivas reflexivas, raciocinio, también se encuentra la corteza motora primaria. Justamente en la zona limítrofe donde se encuentra la zona, perdón, la cisura de Rolando, antes de que empiece el siguiente lóbulo, que ahorita vamos a preguntarle a alguien más.
Pero efectivamente, mientras nos quedemos con lo básico y lo fundamental, de ahí lo podemos seguir desarrollando, pues sí, es el raciocinio, pero también eso es importantísimo que no se nos olvide, ahí se encuentra la corteza motora primaria, o sea, las células piramidales, o también le conocemos como las células de Betz. Allí es en donde se va a estar generando toda la señal para que podamos ejercer y movernos, realizar el movimiento voluntario. Muchísimas gracias, Diego. Ahora sí, le seguimos con nuestra compañerita Citlali. Por favor, Citlali, díganos por ahí algún otro lóbulo y su función, por favor. El ¿Sí se parietal, escucha? sí. Excelente. Y Y el parietal, de hecho, es el somatosensorial, efectivamente, fíjense, eso es lo que queríamos llegar desde el comienzo, pero bueno, haciendo esta rápida recapitulación, así es. Entonces, a ver, y usted misma, por favor, Citlali, ¿dónde se ubica neuroanatómicamente hablando el lóbulo parietal? No entiendo su pregunta. Sí, bueno, se la reformulo. ¿Dónde está el lóbulo parietal? ¿En la Pues, corteza o en el encéfalo? Como usted quiera. Es el Me puede decir verdecito. en la parte... Ajá, o sea, bueno, ya le dieron una pista. ¿Esto cómo lo describiría usted? Imagínese que si fuese una pregunta de examen y que le dijeran, a ver, señorita Citlali, ¿puede por favor decirnos en dónde se encuentra anatómicamente hablando el lóbulo parietal? atrás Claro que del frontal. pues sí, sí, cierto, Mm, pero entre nosotros está bien. Nada más en esas circunstancias, pues sí me gustaría que fuéramos un poquito más pro y que brillaran y que dijeran, oh, sí, claro, es nuestra compañerita Joepsetel, ¿verdad? Sí. ¿O me equivoqué? Ah, No, excelente. no, Por no. favor, Fabiola, díganos, ¿cómo ubicar No se preocupe, es lo que les digo, no pasa nada. Si nos equivocamos aquí, los corregimos entre todos y nos orientamos. ¿Dónde se localiza el lóbulo? O sea, está bien. Ojo, él, entre paréntesis, tiene razón, Sidlali, está atrás pero para hablar con términos un poquito más apropiados, por favor, a ver, Claudia, Fabiola, díganos, ¿dónde está el lóbulo parietal? Se encuentra atrás de la cisura de Rolando y arriba de la cisura de Silvio. Sí. ¿Es? Excelente, perfecto. Ojo, así es, tiene toda la razón. Insisto, no es que estén incorrectas, ni siquiera nuestra compañerita Sisla. Es como lo que entre nosotros nos hablamos, ¿no? Pues que de adentro para afuera. Pues sí, sí, es cierto, ok, estoy de acuerdo. Pero cuando decimos atrás del lóbulo frontal, bueno, pero atrás del lóbulo frontal está el occipital, está el temporal, está el cerebelo, están muchas cosas. Y aquí lo que nos está especificando nuestra compañerita Claudia Fabiola es precisamente justamente después de la cisura de Rolando. Ahí no hay dudas. ¿Por qué? Porque es lo que nos comentaba también al principio nuestro compañerito Diego. Como son estas estructuras visibles, inclusive de escala macro, nosotros a simple vista podemos apreciar esas divisiones físicas de nuestro propio cerebro, o sea, entre un lóbulo y el otro gracias a las cisuras. Entonces, después de la cisura de Rolando, claro, estamos mencionándolo y eso si acaso habría que especificarlo. Lo estamos como si estuviésemos apreciando a nuestro paciente de frente. Le estamos viendo la cara. Entonces, la parte anterior, obviamente primero le vamos a ver el lóbulo frontal. Le seguiría en la parte de atrás, o sea, en la parte posterior, la cisura de Rolando y posteriormente, inmediatamente después, allí encontramos el lóbulo parietal. Y ahora también nos aclaró nuestra compañerita Fabiola, y se encuentra en la parte superior de la cisura de Silvio. Bueno, aquí está, es una representación, ¿verdad? Pero la cisura de Silvio sería la que se encontraría precisamente en la parte inferior del lóbulo frontal y en la parte superior se encontraría esto. Ojo, por eso nos dijo estas dos cisuras. Cisura de Rolando primero, ok, inmediatamente después, lóbulo parietal. Cisura de Silvio, parte superior, no hay dudas. Ahí queda perfectamente entendido y claro, tiene toda la razón. Ok, cisura de Rolando. Después del lóbulo frontal estaría lóbulo parietal, pero nos dio una segunda indicación, hagan de cuenta que son como las calles en un mapa, y después en la parte superior, la calle Silvio, y subiendo la calle Silvio, en este caso, bueno, perdónenme, la cisura de Silvio, se encuentra el lóbulo parietal y también nos contestaron muy bien, su función es la somatosensorial. Todo lo que nosotros percibimos, ahora sí, de nuestro sistema nervioso periférico, todo lo que es sensitivo, es decir, ¿de qué otra manera, pregunta general, le conocemos a ese tipo de neuronas que son sensitivas? Y empieza con la vocal A. Aferente.
Sí, efectivamente, células o neuronas aferentes van a estar transmitiendo todos esos estímulos hasta llegar hasta nuestro encéfalo y más particularmente, claro, atraviesan la médula oblongada, bueno, el bulbo raquídeo, puente de Barolio, lo que es el mesencéfalo, todo el diencéfalo, hasta llegar a la conexión final que es en nuestro cerebro, donde se procesa la información de una manera mucho más compleja, más sofisticada. Y es allí precisamente en el lóbulo parietal donde se van a donde se van a estar interpretando todos estos estímulos que se percibieron desde el exterior. ¿Y dónde se localiza? Perfectamente bien aclarado, bien contestado. Ojo, sí, está atrás del lóbulo frontal, pero eso es muy general. Para que no se nos olvide está bien, pero ya para poderlo describir o explicar o responder apropiadamente, nada más habría que completarle. Ok, sí, está detrás del lóbulo frontal, después de la cisura de Rolando, tomando como punto de referencia lóbulo frontal, atención, y en la parte superior de la cisura de Silvio. Se acabó. De la misma manera, con esas señales o con esas indicaciones, en la parte inferior de la cisura de Silvio, o sea, esto de aquí, que de hecho en su tarea, una tarea de que les dejé de neurología, también estaba esta neuroanatomía. Pregunta general, ¿quién se encuentra por la parte inferior de la cisura de Silvio? Lóbulos, estamos hablando de lóbulos cerebrales. O sea, bueno, esto ya quedaría claro que es el azulito, ¿no? ¿Por qué? O también dicho de otra forma, ¿quién o cuál lóbulo se encuentra en la parte inferior del parietal? El temporal. Efectivamente. ¿Y qué es lo que está haciendo el lóbulo temporal? ¿Qué tipo de estímulos está procesando? Auditivos. El auditivo. Excelente, muy bien, perfecto. Se especializa más que nada en ese tipo de estímulos sonoros. Y el último que nos hace falta mencionar, ¿cuál es? ¿Cuál lóbulo? El ¿Y dónde occipital, se ¿no? encuentra para que... Excelente. ¿Dónde se localiza el occipital? Con todo esto que acabamos de decir, ¿cómo ustedes armarían el mapa para indicarles, se localiza? Podrían decir en la nuca. Bueno, pero vamos a ser un poquito más sofisticados. Está bien, nos queda claro. En Pues la en la parte parte posterior. inclusive hasta podrían decir hasta, lo que les iba a decir, pues está hasta atrás del cerebro, ¿verdad? Pero hasta atrás o en la parte posterior yo le podría contradecir, o bueno, ¿está hablando del cerebelo o de qué me está hablando? Hay que ser un poquito más precisos. Ya lo tienen. Ya mencionaron el lóbulo frontal, mencionaron el lóbulo parietal y mencionaron el lóbulo temporal. Con todos esos tres, ¿cómo mencionarían en dónde se ubicaría el occipital? ¿Atrás, adelante, arriba, abajo, en medio? ¿O cómo? ¿Después de quién? ¿Arriba de quién? ¿Abajo de quién? ¿Cómo? Claro, les insisto, pues ya nos queda, eso es lo importantísimo, que cuando nos mencionen, es que en el lóbulo occipital y que, y su función, a ver, tampoco no me han comentado, ¿cuál es la función del lóbulo occipital? Es la de visión, interpretación de imágenes. Efectivamente, tiene muchísimo que ver con los pares craneales, el segundo que es el visual, ahorita rápidamente nada más los mencionamos, pero sí, tiene toda la razón, tiene que ver con los estímulos visuales. Esa sería la función principal y ese es el lóbulo Y occipital, y entonces ahora, ¿dónde se ubica este mismo? en la Por favor, parte Joseph. posterior de la corteza cerebral. ¿O quieren que Sí, diga la estoy de cisura que acuerdo, está ahí, pero verdad? no tanto si me dijeran la cisura, por ejemplo, la calcarina o la occipital, digo, pues inmediatamente digo, si estamos en en esto del ámbito de las ciencias de la salud, en teoría nos quedaría claro. Sí, estoy de acuerdo, pero en ese caso, a mí se me haría muchísimo más sencillo. Ojo, por eso les decía, hay que recapitular todo lo que ya conocemos del encéfalo. Si me mencionan, bueno, rápidamente ya para que tampoco no se nos consuma mucho el tiempo, aunque es tiempo de calidad, obviamente, por todo lo que estamos revisando. Si me mencionaran, se encuentra en la parte posterior después del el lóbulo parietal y del lóbulo temporal, está perfectamente bien entendido. O si me dijeran, es la parte más posterior por la parte superior del cerebelo. Pues aquí está el cerebelo, inclusive, fíjense nada más, esto que está como en, perdón por los colores, ¿eh? Para mí esto es una especie de rosita, no sé. Para mí rosa, le vamos a dejar rosa, ¿verdad? Pero discúlpenme las mujeres, a lo mejor es otra cosa que no conozco. Pero bueno, esa es la representación del cerebelo.
Entonces, nada más, estoy de acuerdo, me decían en la parte de hasta atrás, que si en la nuca, que si en el occipital, que si en la parte más posterior del cerebro. Sí, pero siendo un poquitín más específicos, acuérdense, es como si lo viéramos desde 10 kilómetros de distancia, pues sí, cierto, no les puedo decir que no. Pero si les dijeran, a ver, explique su respuesta o elabórela o sea más conciso o concisa, ya pueden decir, ah, ok, muy bien. Pueden hacer esas tres cosas. En la parte, justamente en la parte superior del cerebelo, está por la parte superior del cerebelo. Eso es un detalle, ahí no hay dudas. ¿Quién está arriba del cerebelo? Pues sí sabemos que el cerebro, pero específicamente en cuestión de lóbulos, pues el occipital por la parte posterior. Perfecto. Número 2, donde se encuentran las cisuras calcarina y la cisura occipital, ya no hay dudas. Allí está precisamente el lóbulo occipital. Y número 3, en la parte posterior, después de los lóbulos parietal y temporal, se encuentra el occipital. Ahí está. Si se fijan, es todo lo mismo que decir, todo está en la parte posterior o está en la parte de atrás. Pues sí, pero con un poquitín más de detalles. Acuérdense, es como si yo les estuviese dando indicaciones de que cómo lleguen a mi casa. Ah, pues hay una avenida importantísima y ahí dan vuelta. Pues sí, pues, pero hay más detalles, o sea, ¿con eso ustedes creen que llegarían? Pues no, ¿verdad? En cambio, si les dijera, ah, pues hay una avenida principal, dan vuelta y van a ver un Oxxo en la esquina, ahí dan vuelta y ahí llegan. Ah, ok, bueno, ya tengo más detalles, ya sé cómo ubicarme mejor. Hay una avenida, doy vuelta, hay un Oxxo y ahí es en donde tengo que llegar. Es exactamente igual. Y si solamente hubiésemos dicho, pues hay una avenida y da vuelta. Pues sí, o sea, sí hay que hacer eso, pero está muy ambiguo, está como que le falta un poquitín más de información, pero no es que esté incorrecto, simple y sencillamente está un poquitín incompletín. Nada más. Ahí está, ese es el famosísimo cerebelo con ese color que no sé, me está peleando. Pero bueno, esto si gustan ya lo saltamos para pasar a lo que sigue. Y nos habíamos quedado aquí la última vez. Rápidamente nada más habíamos mencionado, bueno, lo del sistema nervioso autónomo, que es el simpático y el parasimpático. Términos sencillos, rompemos el kinder sorpresa, simpático o parasimpático. Simpático es el que nos va a activar, el que nos va a excitar, el que nos va a poner a la acción. Y el parasimpático es el que tranquilo, relajado, estado zen, mantente ecuánime, no pasa nada. Entonces, mutuamente se están ahí controlando. Cuando de repente, es que es inevitable, si nosotros percibimos un estímulo visual impactante, pues inmediatamente liberamos adrenalina, es automático, o sea, no es de que, a menos de que sean demasiados Jedi, maestros que se la pasen meditando, tipo Wim Hof, que cualquier cosa que son unas rocas así sólidas y que cualquier cosa que pase no los altera emocionalmente hablando, ni en su interior, ni en su equilibrio, y siempre se mantienen con el sistema autónomo parasimpático activado. Sí se puede, yo no digo que no, pero para nosotros que pues somos de vida cotidiana y que nos dedicamos el tiempo no tanto a la meditación, sino pues a otras actividades, nos pasa. Entonces liberamos todas estas sustancias que empiezan a activar lo que ya sabemos, que si la... pregunta general, nada más recapitulando, ¿cómo le llamamos a la dilatación de la pupila en términos cultos científicos de las ciencias de la salud, kinesiológicos? Efectivamente, dilatación de la pupila, midriasis. Y usted misma, Joeceptel, por favor, lo contrario, el antónimo, lo opuesto, cuando se contrae la pupila, ¿cómo le llamamos a eso? Miosis. Efectivamente, mío o suyo, miosis, ¿verdad? Midriasis se abre, se dilata. Miosis se contrae, se cierra. Y pregunta capciosa, ya no tanto para usted, Joeceptel, pero si lo quiere contestar, adelante. ¿Quién entonces dijimos que realiza la midriasis del sistema nervioso autónomo? Y esto sí es importante porque, bueno, es avanzado para ustedes, pero adelante, perdón. El simpático. ¿O qué preguntó? Efectivamente, el que... Sí, no sé si lo adivinó, pero tiene toda la razón. Midriasis, todos nos queda claro, dilatación de la pupila. ¿Quién es el que está ejerciendo esa acción? Acuérdense de los ganglios, bueno, en este caso de las conexiones de la inervación del sistema nervioso periférico en sus órganos efectores, en este caso el ojo. Midriasis, dilatación de pupila. ¿Quién está efectuando esta acción? Sistema nervioso autónomo simpático, efectivamente, y por ende, por eliminación, pues el que hace lo contrario, es decir, la MIS, en este caso sería el sistema nervioso parasimpático, efectivamente, así de claro, así de sencillo. Pues muy bien, entonces vamos a mencionar rápidamente los famosísimos nervios craneales y los raquídeos.
Ahora, ¿por qué les decía lo del sistema nervioso? ¿Alguien había escuchado? Esto es una pregunta nada más así de cultura general, que tiene que ver obviamente con todo esto que estamos hablando. ¿Alguien me puede explicar qué es la anisocoria? An, ausencia de iso, que no está equilibrado, y coria, como núcleo. Corio, bueno, es un término del grecolatino, pero con an, iso, yo creo que con eso más o menos se dan una idea. Y estamos hablando de pupilas, ¿eh? Atención, para darles una pista. Ya ven que estábamos diciendo midriasis y miosis. Es como cuando decimos sístole, diástole, ¿verdad? Midriasis, miosis. Bueno, pero en fin. Entonces, la pregunta es para todos ustedes, y si me la pueden contestar. Digo, si le pregunta a Google, pues les va a decir, si no, no, digo, y no estoy en contra de eso, para nada, por aquí nos participamos todos. ¿Qué es la anisocoria? Y tiene que ver con nuestras pupilas. ¿Qué se imaginan que es? An, ausencia de equilibrio. An, iso, y coria, pues por las pupilas. ¿Quién se imagina que eso significa anisocoria? Y es importantísimo porque cuando, digo, ya estamos hablando de sus cursos de neurología, por ejemplo, que cuando estén revisando este tipo de alteraciones en sus pacientes, pues inmediatamente lo relacionan, tiene broncas con los pares craneales. Es una bronca neurológica, pero aquí nada más está de términos sencillos y generales e introductorios. ¿Alguien me puede decir qué es una anisocoria? ¿Qué se imaginan con esto que les acabo de decir? La última y nos vamos para que se vayan a su receso y la continuamos ahora sí ya para terminar y cerrar con lo del sistema nervioso. ¿No? Bueno, vamos a agarrar, ya que como se quieren ir a tomarse su café. A ver, a nuestro queridísimo. No, bueno, ya le había preguntado. A Eduardo ya le había preguntado. A Jacobo ya le pregunté. Ya está a salvo en este momento. Está con chaleco antibalas. A nuestra queridísima Karina. Karina, buenos días. ¿Cómo está usted? Belmontes, por favor. ¿Sí me escucha? Sí, profe. Perfecto, por favor, Karina, nos puede contestar, bueno, más bien, ¿nos puede compartir usted qué es lo que entiende o cree que significa anisocoria? Le voy a dar una pista. Imagínense que mis manos son las pupilas. Si yo presentara en mi ojo izquierdo midriasis, es que se la voy a responder. Bueno, ahí le va. ¿Qué pasa si, imagínese que usted me está observando a mí, soy su paciente, y en uno de mis ojos yo tengo esto y en el otro yo tengo esto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Me lo puede describir? Estas son mis pupilas, ¿eh? Así una y así la otra. ¿Sí me expliqué? ¿Que no hay simetría Ahí le va, o algo pues. así? Exactamente, ya lo tiene, así es. Que no tiene. En un ojo yo tengo midriasis y en el otro yo tengo miosis. Ahora, no necesariamente tiene que ser el izquierdo o el derecho, cualquiera de los dos. Hay una asimetría. Efectivamente, hay un desorden en donde en las conexiones, en donde de nuestros pares, bueno, en el caso del paciente del que se trate. Entonces, como usted está observando, claro, sí está viendo, o sea, no está ciega la persona. No obstante, como se están controlando la contracción, o bueno, en este caso la miosis o la midriasis, por eso importantísimo el manejo de los conceptos, por favor. Por eso se los estoy mencionando ya con esta jerga médica, esta palabrería. Entonces, si yo presento midriasis, vamos a suponer en mi ojo izquierdo, y miosis en el ojo derecho, a eso le denominamos anisocoria. Y es un padecimiento que está clarísimo que hay un problema neurológico. ¿Por qué? Porque no está respondiendo de la forma que debería a los estímulos, en este caso de la luz. Porque ya sabemos que cuando, por ejemplo, si ustedes tienen una lamparita, que de hecho la van a tener que usar para cuando estén analizando a sus pacientes, que si tienen algún problema neurológico, ustedes primero lo que tienen que hacer es para analizar los pares craneales, le pasan una lucecita por los ojos. Si ustedes aprecian que ocurre la miosis, o sea, la contracción de la pupila, entonces responde de manera favorable y positiva a los estímulos, en este caso de la luz, que para eso está diseñado nuestros ojos. En cambio, si se mantiene con la midriasis, o sea, si se mantiene dilatada la pupila, algo anda mal. Y más si ustedes le están señalando con la luz. Claro, no van a estar ahí todo el rato, sino en cuanto lo pasen, no se inmutó. No hubo ningún cambio en cuanto a la miosis de la pupila, se mantuvo en midriasis. Entonces, si yo tengo ese desequilibrio, ese desbalance o esa asimetría, esa anisocoria, entonces inmediatamente lo que ustedes tienen que relacionar es, ok, ya es una neuropatía. Ahí hay una bronca en el cableado.
en términos sencillos, pero a eso es a lo que le llamamos una anisocoria. Un ojo presenta midriasis y el otro presenta miosis, totalmente desequilibrados uno con el otro. Insisto, sí ve el paciente, pero obviamente le molesta mucho la luz en donde se está presentando la midriasis porque está dilatado donde no debería. En total, atención, esto es importante. A ver, pregunta general. ¿Por qué? Bueno, más bien, cuántos pares craneales tenemos en nuestro encéfalo y cuántos nervios raquídeos en nuestra médula espinal? En total son 43, pero ¿cómo los dividimos entre esos dos? 31 nervios Sí, raquídeos. de hecho, efectivamente, ¿sí se ve la presentación? Porque me salió un mensajillo raro ahí. ¿Sí la están viendo? Sí, se puede. Sí. Ok, excelente. Efectivamente, ok, sí, es cierto. Si tenemos 31 nervios raquídeos, ok, si le restamos 43, o más bien, si le restamos 31 a 43, ¿cuántos nos restan? ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántos pares Los craneales pares creen ustedes craneales. entonces? Efectivamente, que son exactamente los que estamos señalando en este caso. Y de allí para abajo, es decir, desde la más bien, desde la médula oblongada o del bulbo raquídeo a la parte inferior, atención, esto también es importante. No sé si se los habrán comentado en neurofisiología o si ya los habrían leído, se los habrán comentado. ¿Alguien me puede decir cuáles son la neurona motora superior y la neurona motora inferior? Digo, porque son diferentes términos para referirnos a lo que ya saben. Por eso nada más los estoy poniendo a prueba. ¿Habían escuchado ese término? Neurona motora superior y neurona motora inferior. A ver, ¿qué es una neurona motora? Empezando por ahí. ¿Alguien me lo puede decir? Si no, ahorita agarramos a alguien. A un valiente voluntario forzado. O voluntaria. A ver. No he saludado el día de hoy a nuestra queridísima Natalia. Natalia, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, profe. ¿Sí nos escucha? Perfecto, excelente. Y antes de que me diga, no sé, claro que lo sabe. Y si no, ahorita lo orientamos. A ver, ¿qué es una neurona motora, por favor, Natalia? Sí lo sabe, y si no, ahorita la orientamos. Lo que se le ocurra, lo primero que se le venga, por eso es lo que les digo, no se los digo nada más por chascarrillo, sino que en cuanto ustedes escuchen, lean, de alguna manera perciban y entiendan un término, una palabra, una expresión, alguna parte del organismo, inmediatamente lo primero que se les tiene que venir a la mente, es esto, para que lo relacionen y inmediatamente lo entiendan. De la misma manera, por ejemplo, médula oblongada, bulbo raquídeo. Que protuberancia anular, puente de Barolio. Que tronco encefálico, cerebro reptil. Siempre me insistió el profe que estaba bien loco y que decía que no sé qué, que los reptiles. Bueno, eso, con que se les quede. Y lo primero que el primer pensamiento que les rebote, ese es el subconsciente trabajando, fíjense nada más. Entonces, cuando decimos neurona motora, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente, Natalia, por favor? Que está en vertebrados. No sé. Ok. Va bien, va bien. Vámonos como dice Jack el Destripador, vámonos por partes. Lo que estamos apreciando aquí justamente, fíjense nada más, es una representación, si somos flexibles, de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior. Ahí está, en nuestro esquema que estamos analizando en este momento. Ahora, es un vertebrado, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque presenta un sistema endoesquelético. En este caso, al ser un organismo que presenta 4 extremidades, pues ya sabemos muy bien que somos tetrápodos. No existe el término cuadrípodo, pero bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de las parálisis, esto es un poquito más avanzado, pero para que nada más ahí como introductorio y general, cuando no podemos mover ninguna de nuestras extremidades, decimos que presenta ojo con el prefijo, puede ser tetraplegia o cuadriplegia. No hay ningún problema, nos entendemos muy bien. Pero en el caso ya de hablar de tetrápodos, nunca utilizamos el término cuadrípodos. O sea, pues está raro, no lo usamos. Entonces decimos tetrápodos. Ahora, para orientar a nuestra compañerita Natalia, efectivamente, somos vertebrados, somos tetrápodos, presentamos un sistema nervioso central y por lo consiguiente, todo lo que está alrededor, que es lo que estamos apreciando justamente aquí, esto es el sistema nervioso periférico. Ojo, esto del centro no, pero todo lo que está alrededor sí, ese es el sistema nervioso periférico. Ok, ya explicamos, está bien, está en vertebrados, la neurona motora, ¿no?
Entonces, así como lo indica su nombre, neurona, ya implícitamente estamos entendiendo tejido nervioso. Se acabó. Motora, ahí está el detalle. Esa es la pregunta capciosa. ¿Cuál es la neurona motora? Por favor, Natalia. Un poquitín más específico. Acuérdese que cuando hicimos corte de médula espinal, ¿se acuerda que había dos pares de astas? Me refiero a las protuberancias que se ven, que se aprecian en la médula espinal, en la sustancia gris, la que no se encuentra mielinizada. ¿Sí se acuerda de todo eso? Es más, mire, para que vea que no le estoy mintiendo, vámonos para arriba un poquitín. Bueno, que aparezca porque no se ven los esquemas. Aquí. Vámonos rapidín aquí. Ahí está. De aquí, por favor, y la dejo tranquila. ¿Cuál cree usted que es la raíz motora? Bueno, prácticamente ahí se le está indicando, ¿verdad? Pues donde dice raíz. Efectivamente, por lo consiguiente, podríamos decir sin temor a equivocarnos que las astas gorditas o las más grandes o las más anchas son las raíces motoras, es decir, las neuronas eferentes. Hasta ahí todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque las que se encuentran atrás, o sea, las que están más delgaditas, más finitas, estas serían las neuronas sensitivas o aferentes. Por eso mismo, aquí tenemos el nervio aferente. Entonces, ya con todo esto que acabamos de decir, usted solita lo puede relacionar y nos puede explicar cuál es la neurona motora en general. Por favor, Natalia. ¿En dónde se ubica? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde empieza? ¿Qué es? Cualquiera de esas le es una respuesta correcta. Y ahí Pues tiene el esquema. Nada más tiene que describir. se proyecta Adelante, por favor, no la quise interrumpir. ¿En un proyector, en el cine, en una pared o cómo? en el axón. Ah, perdón, escuché entrecortado. No entendí la palabra que dijo. ¿En el qué? En el axón. Ok, bueno, sí, ya sabemos, ¿no? Todas las neuronas, sean sensitivas o sean eferentes, o aferentes, pues en el primer caso, van a presentar sus axones. Ahí sí, no hay ningún problema. En términos sencillos, ahí le va a todos. Las neuronas motoras, como lo indica su segundo nombre o su nombre y apellido, neurona motora, son las eferentes. Eso es, sí, fíjese, nada más, con que nos diga, la neurona motora son las neuronas eferentes. Se acabó. Con eso ya nos queda claro. Ok, entonces son de las que empiezan en el lóbulo frontal, en la corteza motora primaria, baja la señal hasta médula espinal y es el que produce precisamente el movimiento voluntario. Esas son las neuronas motoras. Ahora, bueno, pero muchísimas gracias por su participación, Natalia, y para todo el mundo, para que nos quede claro entonces, cuando decimos neurona motora superior, neurona motora inferior, ¿qué se imaginan ustedes? Y sí lo saben, pero ojo, por eso les hago preguntas capciosas, porque son distintos términos para referirnos a lo que ustedes ya dominen y que ya conocen y que ya saben. Les voy a dar una pista. ¿Cómo dividimos el sistema nervioso central? Y esa es la respuesta de las motoneuronas. ¿Quién me lo puede contestar? Vámonos por partes. Sistema nervioso. Se rompe en dos mitades. Bueno, si dijéramos tejido nervioso sería neuroglía, neuronas, ¿no? Pero en este caso, sistema nervioso. Se rompen dos mitades. Tenemos el sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. Agarremos la mitad del sistema nervioso central. ¿Cómo dividimos ahora si partimos en su kinder sorpresa el sistema nervioso central? Y si lo saben y lo acabamos de recapitular en la primera hora. ¿Encéfalo y médula? Si no, bueno, ahorita vamos a agarrar a... Efectivamente, tiene toda y absolutamente la razón, encéfalo y médula. Entonces, con esa misma lógica, con esa nomenclatura, usted misma, Karina, creo que es Karina, ¿verdad? ¿Cómo dividiría, o más bien, perdón, dónde quedaría la configuración o la nomenclatura o la clasificación de la motoneurona superior y la neurona motora inferior? Exactamente con lo que acaba de decir. ¿La ¿Quién es quién? superior serían los pares craneales y la inferior los nervios raquídeos? Ok, ese es el cableado, es correcto, así es. Pero vámonos un pasito más atrás, pero es correcto lo que acabas de decir. En el caso de la moto, aunque bueno, los pares craneales no todos van a ser para el movimiento. Ahorita los vemos rápidamente nada más para que quede claro por qué lo digo.
No obstante, de manera general y sencilla para todo el mundo y que nos entendamos y que no se les olvide, la neurona motor o la motoneurona superior es el encéfalo, efectivamente. ¿Dónde dijimos que comienza y termina el encéfalo? De arriba para abajo, aquí como lo que estamos apreciando en nuestro esquema. Desde la corteza, neocórtex o cerebro, hemisferios izquierdo y derecho, pasa por el diencéfalo y finalmente por el tronco encefálico. Y en la última parte del tronco encefálico, donde tenemos el bulbo raquídeo, allí es en donde se produce el fenómeno de la decusación, que también ya conocemos muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras fibras nerviosas, es decir, nuestras motoneuronas o las neuronas piramidales, las que se encargan precisamente del estímulo del movimiento en la corteza motora primaria que se encuentra ubicada en el lóbulo frontal, antes de la cisura de Rolando en la parte anterior, allí ocurre una decusación, o sea, se cambian de bando, o sea, se cambian de lado, perdón. Acuérdense que somos organismos con simetría bilateral. Creo que por aquí tengo. Si no es. ¡Ah, perfecto! Ahí va. Ahí les va. Ahí está nuestro paciente. Es un vertebrado, como nos decía Natalia, perfectamente bien contestado. Estoy de acuerdo con usted. Tenemos un sistema endoesquelético y el que protege a nuestro sistema nervioso, pues es el sistema esquelético axial. Cráneo, columna vertebral. Hasta ahí no hay dudas. Todo bien. Somos seres mamíferos, vertebrados, primates, homínidos, homo sapiens. Ahí está. Somos seres vivos que presentamos una simetría bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que presentamos un hemisferio izquierdo y presentamos un hemisferio derecho. Es un reflejo de espejo, simple y sencillamente así de claro. Entonces, cuando estábamos mencionando que ocurre una decusación, ¿dónde va a suceder esto? Ah, bueno, ahí está, ¿no? En este caso, si lo vemos de frente a nuestro paciente, para nosotros, lo que nosotros es nuestro brazo derecho, en realidad para nuestro paciente que lo estamos viendo de frente, pues es el lado izquierdo, ¿no? Para que no se me confundan, por eso se los escribo. El paciente, hay que tomar como punto de referencia al paciente. Su hemicuerpo derecho, pues en este caso es la imagen de la izquierda, ¿verdad? Hasta ahí no hay dudas. Su hemicuerpo izquierdo, ojo, hemi viene del hemisferio corporal. Su hemisferio izquierdo, su hemisferio derecho. Hasta ahí no hay duda. Por eso somos o presentamos una simetría bilateral. Aquí es precisamente donde, hagan de cuenta que lo estamos decapitando, pero obviamente es hipotético, es nada más imaginativo o imaginario. Allí es en donde estamos señalando donde ocurre la transición del encéfalo a médula espinal. Ahora, ¿quién hace esa transición? Ya lo conocemos perfectamente, el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, ojo, y sigue siendo encéfalo, por eso hacemos la división. De aquí para arriba, todo lo que es el encéfalo, desde el bulbo raquídeo a la corteza, o todo lo que implica el encéfalo, eso es la neurona motora superior. O sea, no todo el encéfalo, claro está, simple y sencillamente para que no se les olvide y lo relacionen, sino que únicamente, si somos estrictos, estamos mencionando la corteza motora primaria, es decir, lóbulos frontales, tanto hemisferio izquierdo como hemisferios derechos. Esa es la neurona motora superior. Pero para no entrar en tantos detalles y para que lo vayan relacionando y que no se me confundan, relaciónenlo con el encéfalo, se acabó. ¿Por qué? Porque como nos decía nuestra compañera Karina, sí es cierto, también hay pares craneales, es decir, nervios de los 12 que tenemos y que conocemos que se encuentran contenidos en nuestro cráneo, que también son voluntarios. Por ejemplo, el oculomotor, el número 3, el par craneal número 3, sí tiene que ver con los movimientos de los ojos voluntarios. Entonces sería incorrecto, no, y no se conectan con el cerebro para nada, se conectan en el encéfalo, o sea, ya en el tronco encefálico, para no confundirlos. Por eso les digo, nada más en lo sencillo, quedémonos en este caso en lo fundamental. ¿Quién es la neurona motora superior? Encéfalo. Se acabó. Por eso les digo, son distintos términos para referirnos a lo mismo y a lo que ustedes ya dominan y conocen y saben muy bien. Entonces, del bulbo raquídeo a la parte inferior, sabemos que empieza la médula espinal. En la médula espinal, como ya sabemos y acabamos de recapitular, tenemos dos astas, las ventrales o anteriores o las que nos topamos antes de frente, y las dorsales o las posteriores, las que están atrás. Entonces, esas van a ser únicamente sensitivas en el caso de las dorsales o posteriores, o sea, las aferentes, las que perciben los estímulos y lo mandan ¿a dónde? En este caso, nuestra corteza cerebral, más específicamente al lóbulo parietal. Y las astas anteriores o ventrales, o en el caso de las que son las más anchitas, esas son las astas motoras o las astas eferentes. ¿Por qué? Porque empiezan en la corteza, en donde el lóbulo frontal, ¿de qué parte? La corteza motora primaria.
Todo eso está en el lóbulo frontal, tanto en el izquierdo como en el derecho. Por eso insisto mucho con la simetría bilateral, para que no se me confundan. Y tuvimos que explicar todo esto para poder entender la decusación. Entonces, una vez que se manda la señal desde nuestro lóbulo frontal, vamos a dejarlo en términos sencillos para que no revolverlos. Desde nuestro cerebro se manda la señal a bulbo raquídeo. Es decir, la señal, cuando me refiero a eso, estoy mencionando los movimientos voluntarios de la motoneurona. Atención, neurona motora superior, todo lo que tiene que ver con el encéfalo. Entonces, una vez que llega al bulbo raquídeo, se cambia de bando, se pasa al otro lado. A eso es a lo que le denominamos la decusación en el bulbo raquídeo, la decusación piramidal, también se lo van a encontrar de esa manera. Entonces, términos sencillos, si se está mandando la señal, ojo, por eso decimos, el hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo, y es totalmente cierto, en el sentido al menos también con respecto a la motilidad o al movimiento, a las motoneuronas. Y el hemisferio izquierdo, estoy hablando de la corteza cerebral, controla y maneja totalmente el hemicuerpo derecho. O sea, a eso le llamamos lo contralateral. Porque lateral de lado, contra que está al opuesto, al contrario. Hagan de cuenta que es como si hiciéramos una cruz. Empieza en el encéfalo, pero se cambia al hemicuerpo contrario. O sea, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de la corteza derecha, se cambia al hemicuerpo izquierdo. Y a la inversa, si estamos hablando de la corteza izquierda, se cambia al hemicuerpo derecho. Yo creo que hasta ahí no hay dudas. ¿Dónde ocurre eso? Bulbo raquídeo. ¿Cómo le llamamos a este fenómeno? Decusación del piramidal. O simple y sencillamente decusación. Cuando estamos hablando del sistema nervioso y ustedes dicen, es que en la decusación, inmediatamente lo que tenemos que rebotar de pensamiento subconsciente, si ustedes gustan, es la decusación piramidal que se lleva a cabo en el bulbo raquídeo, es decir, en la transición del encéfalo a la médula espinal. De ahí para abajo, aquí justamente donde estamos teniendo estas líneas punteadas, de aquí para abajo, todo eso es a lo que le llamamos neurona motora inferior. Ahí está, pero claro, no toda la médula espinal, estamos refiriéndonos a las astas motoras, porque ya nos queda claro que las astas, las posteriores, es decir, las dorsales, las que están colindando con la columna, en la parte de atrás, con la espalda, esas siempre van a ser sensitivas. Por eso, bueno, esas no las considero, pero en estos momentos, de manera general, para que lo relacionen y no se les olvide, del bulbo raquídeo para abajo, neurona motora inferior. Del bulbo raquídeo para arriba, esa es la neurona motora superior. Ahí está. Encéfalo, para que lo relacionen. Y del bulbo raquídeo para abajo, neurona motora inferior. Yo creo que hasta ahí no hay dudas. Por eso lo que nos recordaba nuestra compañerita Karina, que si el encéfalo, ok, relaciónenlo con neurona motora. Ojo, es que dependerá mucho de lo que estemos hablando. Si ya es por cuestión del movimiento voluntario, entonces sí, no hay error. Es totalmente cierto decir que la neurona motora superior es el encéfalo. Y en el caso de la médula espinal, todo después del bulbo raquídeo o de la médula oblongada, digo nada más entre paréntesis, todo eso es a lo que le denominamos como la neurona motora inferior. Obviamente las astas ventrales, ¿verdad? Porque ya quedó claro que las de atrás o las posteriores o las dorsales son únicamente sensitivas, es decir, aferentes. ¿A dónde se manda toda esa señal? Al lóbulo parietal. ¿De dónde comienza el movimiento? Lóbulo frontal. Este es de arriba para abajo y el contrario, el primero que se mencionó, es decir, lo sensitivo es de abajo para arriba. Por eso les decía que la médula es un flujo bidireccional que va desde abajo para arriba para el encéfalo y del encéfalo para abajo. ¿Para qué? Pues para producir el movimiento. ¿Con quién? Con las neuronas motoras. Empieza en la superior, entre paréntesis encéfalo. ¿Por ahí alguien tenía algún comentario? ¿O alguna Sí, pregunta? ¿Todo bien? yo tengo una pregunta. Entonces, la neurona motora inferior, ¿usted se refiere a que solo son las astas? O sea, del bulbo raquídeo hasta las astas. ¿Es a lo que usted se refiere? O... Todo lo que es médula espinal. ok. Sí, claro, porque si imagínese que le dijeran, a ver, por favor, Citlali, ¿nos puede explicar lo que es la neurona motora inferior? Si usted dice que las astas ventrales y las posteriores, ahí me la van a cachetear, porque no, o sea, es lo que les digo, la parte de atrás, la posterior de la médula espinal son sensitivas, o sea, ellas no se van a dedicar al movimiento para nada. Por eso tenemos la demarcación o la diferenciación o hacemos su clasificación de cada una de las partes de la médula espinal. O es motor o es sensitivo. ¿Dónde están las motoras? En la parte ventral, en la parte anterior. Son las más grandecitas. Miren, déjenles pongo de nueva cuenta este esquema. Pum, 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 pum. Ahí están bueno, me estoy dando brincos cuánticos, pero para que se vea el esquema. Ahí está.
Esto es a lo que queríamos llegar, al famosísimo rollito de sushi, ¿verdad? El que está todo ahí recubierto de Filadelfia y demás. Entonces, si usted dice, es que la neurona motora inferior es todo esto, no, pues ahí sí me la van a querer cachetear. No es la neurona motora inferior o sea, yo se los digo de manera general para que lo relacionen y no se les olvide, pero para ser específico, eso es en general, viéndolo, acuérdense, desde muy lejos, de 10 kilómetros de distancia, pero cuando ya nos acercamos y entonces ahora sí somos específicos, la neurona motora inferior son todas las astas que se encuentran en el médula espinal, pero que son las ventrales. Ojo, atención. O sea, las que se encuentran en la parte anterior. Lo que yo veo primero, así como lo que estamos apreciando en esta representación. Entonces, todo esto es médula espinal. Pero si lo dividimos a la mitad, esta mitad anterior, donde están las astas gorditas redondeadas más grandes, esa es la neurona motora inferior, únicamente. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo neurona motora. No le puede decir neurona motora a una sensitiva, que sería la posterior, es decir, la de atrás o la parte dorsal. Estas más chiquitillas, estas siempre van a ser sensitivas. Estas van de abajo para arriba y las motoras siempre van de arriba para abajo. Esa es la diferencia. O sea, son iguales en el sentido de que se encuentran ubicadas conformando la médula espinal. Hasta ahí vamos partiendo y creo que todos de acuerdo. Pero cuando ya decimos neurona motora inferior, ok, sí, es médula espinal, pero ¿cuál? ¿La mitad anterior o la mitad posterior? Queda claro, la mitad anterior, es decir, la mitad ventral. ¿Por qué? Porque ahí están las astas motoras. No sé si me expliqué, si le contesté a su pregunta, Citlali. Sí, gracias. Ok, no, gracias a usted. Entonces, estábamos viendo este esquema, bueno, para terminarlo de estudiar. Ya decíamos, bueno, somos seres con simetría bilateral, en mi cuerpo derecho y en mi cuerpo izquierdo. ¿Y dónde dijimos entonces que ocurre la decusación? Pregunta general. A ver si es cierto que me estaban prestando atención. Efectivamente. ¿Qué significa decusar? ¿Qué significa decusación? Pregunta general. ¿Que cambia de lado? ¿De dónde a dónde? Sí, sí cambia de lado, pero pues O sea, cambiar de lado ¿cómo? O sea, está muy ambiguo. ¿De arriba para abajo? ¿De Del arriba o de hemisferio abajo? ¿De arriba? derecho de izquierda a derecha. a la parte izquierda y de la parte, o sea, y del hemisferio izquierdo al derecho. Ok, perfecto, pero ¿dónde empieza, dónde termina? Estoy de acuerdo, nada más les falta aclarar esa parte, ese punto, para que nos entendamos muy bien. Sí, cambia de un lado para otro, pero ¿de dónde empieza, dónde inicia, dónde termina o para dónde se va? En la decusación. Del encéfalo al parte de abajo. A la médula espinal, ¿verdad? Estoy de acuerdo, la parte inferior o la de abajo, la caudal, ok, todas esas son sinonimias, pero siendo un poquito más propios. Ojo, podemos mencionar, como estamos hablando de la decusación piramidal, ¿por qué? Porque estamos hablando del movimiento de nuestros semicuerpos izquierdos y derechos. Aquí sí podemos, porque ya lo estamos dejando implícito, ya queda entendido o sobreentendido, diría yo. Cuando decimos en la neurona motora superior, inicia la señalización y esta se cambia de hemicuerpo pueden utilizar ese indistinto, neurona motora o motoneurona, dijo él, no hay ningún problema. Voy a utilizar yo motoneurona por cuestión de rapidez. Entonces, si decimos en la motoneurona superior se inicia la señalización y cuando pasa por el bulbo raquídeo ocurre la decusación hacia el hemicuerpo contrario. Si decimos motoneurona derecha, ojo, motoneurona superior derecha, esta se cambia a motoneurona inferior izquierda. Así de claro, así de sencillo y no hay dudas. Porque digo, insisto, de manera general y entre nos, así entre chascarrillos, pues se cambia de lado y se acabó. Pues sí, estoy de acuerdo. Pero si ustedes responden eso allá afuera o en algún examen o en algún otro lado, pues ahí sí me los van a cachetear, ¿verdad? Me los van a agarrar coscorrones. Porque no queda claro. ¿Cómo que se cambia de lado? Si yo me paso de un lado para el otro caminando, ¿eso es decusación? Al menos hablando de la vía piramidal, pues no, ¿verdad? Entonces, en este caso, motoneurona superior pasa por el bulbo raquídeo, se cambia de lado, se vuelve contralateral. Sería el término un poquito más apropiado. Entonces, motoneurona superior se decusa contralateralmente a motoneurona inferior del hemicuerpo contrario.
En términos sencillos, motoneurona superior izquierda se vuelve motoneurona inferior derecha. Se acabó, así de claro, así de sencillo. Y entre nosotros, digo, también estoy de acuerdo, para que no se nos olvide. Ah, se cambia de lado, se acabó. Pues sí, pero ¿de dónde a dónde? Ah, motoneurona superior se cambia a motoneurona inferior contralateralmente. Perfecto, con eso me satisface y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Ahí está lo que les decía. Hemisferio izquierdo, hablando de corteza motora, en el caso del encéfalo, bueno, en el caso del cerebro, más propiamente dicho. Y este es el que controlaría, ojo, hemisferio izquierdo, hablando de motoneurona superior, entre paréntesis encéfalo. Hemisferio izquierdo controla hemicuerpo derecho. Y a la inversa, o lo contrario, reflejo de espejo. El hemisferio derecho, ojo, cerebro o corteza motora, va a controlar el hemicuerpo izquierdo de manera contralateral. Esto es lo que les decía, cuando termina la médula espinal, es a lo que le llamamos la cauda equina. De ahí para abajo, todo eso ya no es, bueno, sí es conexión que llega a la médula espinal, pero son todos estos nervios, ejemplo, el ciático. Pregunta general y capciosa, ¿cómo le dijimos que cuando, de manera coloquial, me duele el ciático, pero para nosotros, ustedes y kinesiólogos y kinesiólogas, ¿cómo le llamamos a esa neuropatía, a esa alteración, a ese dolor que recibe un paciente debido a que tiene esa alteración en su nervio, que es el más grande del cuerpo, dicho sea de paso, el famoso nervio ciático? A ver si lo anotaron. ¿Cómo dijimos? ¿Ustedes cómo le dirían? Ah, es que le duele el ciático. ¿O cómo lo dirían de una manera más propia, más culta, más de acuerdo con las ciencias de la salud y con la kinesiología? Es una radiqué. ¿Es una raíz? Ahora podría ser para que lo relacionen y no se les olvide. Es una radiculopatía. Radiculopatía lumbar. Eso es exactamente lo mismo que decir, le duele el ciático. Para que lo anoten y no se les olvide. Digo, ya no se los preguntaré en el examen, pero probablemente posteriormente, por supuesto que claro que se los van a seguir cuestionando. Entonces, la cauda equina o cola de caballo, pues es ya cuando terminó la médula espinal, en la zona caudal más basal, la más inferior, y de ahí siguen las conexiones y que parecen como una colita de caballo, ¿verdad? Por eso es que le denominamos de esta manera a esa parte del sistema nervioso periférico. ¿Por qué razón? Porque ya no es médula, ya son conexiones que estas van a llegar y se van a insertar en la médula, eso sí. Entonces, bueno, lo del distinto hemicuerpo es cuando ocurre la decusación de un lado contra el otro, es decir, contralateral. Esa palabra sí nos tiene que quedar súper bien clara y la tenemos que utilizar cuando nos estemos refiriendo a las decusaciones. Insisto, no es que esté mal decir, ah, es que cambia de lado. Bueno, sí, pues, pero un poquito más propio, más pro, le decimos, ah, es que sucede lo contralateral. Eso ya queda implícito, cambia del lado contrario. Así, por eso es contralateral, digo, queda claro. En el mismo, bueno, en este caso, esto es un poquito más avanzado, pero cuando el daño, ok, esto ya nos queda claro. Si yo, pregunta capciosa, si yo me lastimara mi corteza superior, bueno, mi motoneurona superior del lado derecho, ¿cuál lado creen ustedes que se verá afectado en el movimiento? El izquierdo. ¿El hemicuerpo derecho o el hemicuerpo izquierdo? Efectivamente, eso es a lo que le denominamos una alteración contralateral, digo, eso ya nos queda claro. Ahora, ¿qué pasaría si ya no sucede el daño? Atención con esto. El daño ya no ocurre en la motoneurona superior, ocurre en la motoneurona inferior. Vamos a suponer, si yo me golpeo en ciertas vértebras, no sé, en alguna torácica, y ahí ocurre un daño en las conexiones de la médula, es decir, de las motoneuronas, es decir, más específicamente en las astas ventrales. ¿Ahí qué se imaginan ustedes que ocurra? ¿También sucederá ese fenómeno de lo contralateral o se mantendrá exactamente igual? ¿Sí me explico con lo que estoy planteando? Ya queda claro, si yo me daño en la motoneurona superior, de donde sea que ocurra el daño, si es del lado derecho, se va a ver manifestado en mi cuerpo izquierdo, hasta ahí, o a la inversa, si es la motoneurona superior izquierda, pues el hemicuerpo derecho es el que se va a ver reflejado el daño. O sea, no me voy a mover o va a ser una paresia, una parestesia, una parálisis en términos sencillos. Ahora, si no es en la motoneurona superior, pero ocurre en la médula espinal, ustedes imaginan que, por ejemplo, si yo me daño las cervicales y ya ocurrió la decusación, o sea que suponiendo, ¿no? Del lado izquierdo de mi corteza ya está controlando todo mi hemicuerpo derecho, pero ya estamos el daño en la médula espinal. ¿Ustedes creen que si se me daña cualquier vértebra de la médula espinal, se va a volver a cambiar de lado o se va a mantener en el mismo? ¿Va a ser contralateral o va a continuar en el mismo lado? ¿Sí me explico? En términos sencillos, si me lastimo la columna vertebral del lado izquierdo,
¿creen que el cuerpo del lado derecho se ve afectado o seguirá siendo del mismo lado izquierdo? Creo que los estoy confundiendo, ¿verdad? Bueno, ahí les va. Estos términos sí les recomiendo que se los anoten y que se los memoricen porque lo van a seguir utilizando a lo largo de su carrera. Contralateral no hay duda, yo creo que queda súper claro. Lo que trataba de referirme con el daño en la columna vertebral, una vez que ya pasó la decusación, si me daño el lado izquierdo se ve reflejado el daño. Si me lastimo el lado derecho, ojo, estoy hablando de la neurona motora inferior, o sea, del bulbo raquídeo para abajo, o sea, ya comenzó la médula. Si me lastimé las cervicales y se me lastimó el hemicuerpo derecho, o sea, mi lado derecho del cuerpo, pues, se ve afectado. Nada más, ya no tiene nada que ver lo contralateral. Ya pasó la decusación, ya se cambió de bando desde la parte superior, es decir, desde la neurona motora superior. Y si el daño ya está en médula espinal, si se queda en el lado izquierdo se va a paralizar. Si el daño está localizado en el lado derecho se va a quedar, porque ya no hay decusaciones. Al menos no en el sistema piramidal, o sea, en el movimiento, que viene desde la neurona motora superior y que después baja, ocurre la decusación en bulbo raquídeo y de ahí para abajo que empieza la médula espinal, se permanece ahora sí, izquierdo, izquierdo, derecho, derecho. Me lastimé, me dañé el lado derecho, pues el lado derecho se paraliza, por ejemplo. Me lastimé el lado izquierdo se paraliza y se acabó. Ya no tiene nada que ver el entrecursamiento que existe en los cables, en el cableado, cuando ocurre en la decusación de la neurona motora superior, es decir, en el bulbo raquídeo. A eso, atención con el término, y es el último, le llamamos ipsilateral. Ojo, por eso les puse los prefijos en contraste para que lo relacione. Lateral sigue siendo, porque es el mismo lado. En el caso contrario de que cuando es la neurona motora superior y que ocurre la decusación, pues se cambia contralateral. Digo, hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Pero cuando ya estamos hablando de la médula espinal, o sea, más específico de la neurona motora inferior, o sea, las astas ventrales, ya sabemos que tenemos izquierda y derecha. Digo, si quieren ahorita les pongo el esquema de nueva cuenta, pero son dos anchas, dos astas que están ahí en la médula espinal, de un lado y del otro, pues por eso les insisto con la simetría bilateral. Entonces, si una de mis astas, ojo, de la médula espinal, es decir, entre paréntesis, de la neurona motora inferior, si se me daña del lado izquierdo, se queda del lado izquierdo el daño. Y si se me daña del lado derecho, pues el lado derecho se ve manifestado. A eso le decimos un daño ipsilateral, o no necesariamente daño, perdón, simple y sencillamente permanece la señal del lado izquierdo y se queda hasta la cauda equina. De la misma manera, si la señal se permanece del lado derecho, permanece hasta el final de la inervación de nuestro sistema, completamente nuestro organismo. A eso es a lo que le denominamos una conexión ipsilateral. O sea, no hay ninguna decusación a partir de la médula espinal para abajo, o bueno, del bulbo raquídeo para abajo que empieza la médula espinal, o sea, la neurona motora inferior. No los quiero revolver, pero creo que ya lo están relacionando todo. Entonces, términos sencillos y generales. Empieza la señalización neurona motora superior, ocurre la decusación, a eso le llamamos contralateral, se cambia de lado. No hay dudas hasta ahí, creo. Y si cuando ya pasa de la decusación empieza la médula espinal, toda la señal permanece en su hemisferio. Si es en el izquierdo, siempre va a ser izquierdo. Ojo, neurona motora inferior. Si es en el derecho, siempre va a ser el derecho. Daños o lo que ocurra, cualquier manifestación, se va a ver reflejado en el mismo lado, cuando ya pasó la decusación. A eso le llamamos ipsilateral. Entonces, de médula espinal, todo lo que es médula espinal, es decir, neurona motora inferior, es ipsilateral. Y todo lo que tenga que ver con neurona motora superior, es decir, el encéfalo, ahí sí es contralateral, porque la señal se emite desde nuestra corteza motora primaria, se decusa en bulbo raquídeo, pero cuando empieza médula espinal es ipsilateral. No sé si hasta aquí me estoy explicando. ¿Sí está quedando más o menos claro todo esto que estamos diciendo? Que es importantísimo para ustedes, insisto. ¿Sí? Si no, cualquier duda, lo que sea, por favor, con todo gusto. Bueno, ahorita ya por cuestión de tiempo, ya más nos faltaron dos diapositivas, esta, y porque esta ya la habíamos revisado, pero rápidamente nada más porque son lo que nos decía nuestra compañerita Natalia, somos vertebrados, totalmente de acuerdo con usted. De hecho, me gustó esa respuesta porque la vamos a seguir viendo aquí. Y mire, nada más vemos rápido lo de los pares craneales. Digo, yo no se los voy a exigir, no pasa nada, no se asusten, pero sí les recomendaría que los vayan estudiando. Nada más los mencionamos rápidamente, cuál es el uno, que si el olfatorio, que si el visual, el oculomotor, etcétera, etcétera. Y terminamos con la vía piramidal, el famosísimo homúnculo motor. Y ahora sí, ya rápido
rápidamente nada más mencionamos lo que nos faltaba de los miocitos. Aquí está su configuración. Bueno, de hecho aquí también vienen las conexiones, las comunicaciones celulares, que nos falta revisar precisamente por el tema de lo endocrino. Y aquí está, miren, precisamente lo que les decía de los músculos, que necesitamos revisar, importantísimo, por supuesto, no sé por qué se me pasó, pero ahí está. Entonces, pues bueno, por cuestión de tiempo, mañana jueves sí los veo. Muchísimas gracias a todos por su participación y por su asistencia y por su paciencia. Los estoy viendo entonces mañana jueves a las 9 de la mañana, si no mal recuerdo, o a las 8 creo. Y cuídense muchísimo y entonces los veo mañana. Hasta entonces, que estén muy bien. ¿Sale? Gracias, profe. Bonito día. Gracias, profe. Va que va, cuídense, que estén bien. Hasta luego.